Antonio Martín Momón, muy buenos días. Muy buenos días, Ani. ¿Y qué tal ha ido la semana? Bueno, Hay que analizar, ¿eh? ha habido Hay que sus analizar. cosas buenas y sus cosas malas y sus cosas peores. Bueno, luego me contarás las buenas, que a lo mejor cuesta un poquito encontrarlas, porque ahora ya me pongo más seria. Es verdad que es una semana que comenzaba con la despedida de un compañero. Claro, un hombre además querido por Sí. todo el mundo, porque por donde ha pasado ha triunfado, sin Sí. duda alguna, Pepe Domingo Castaño, y además era un hombre lleno de gratitud. Su propia forma de emplearse en la televisión, cuando cantaba, en la radio, Sí. etcétera, siempre ha sido de una manera grata para todo el mundo, y por tanto se pierde una voz inconfundible para la radio de el hola hola ese que decía cada vez que empezaba su programa deportivo en la COPE, es inconfundible, y se pierde un periodista excepcional y un personaje importante. Claro que en España hay varias lenguas que además hay que preservar porque forman parte de nuestra cultura. Ahora bien, que un señor, sabiendo castellano, hable en catalán a un vasco y el vasco tenga que utilizar un pinganillo, no para que se lo traduzcan al vasco, sino al castellano, es que es absolutamente surrealista, Antonio. Claro, es que las personas que toman notas no han podido salir las actas de esa sesión porque todavía ya no saben qué hacer. Al final recogen las palabras del traductor, porque ¿quién dice que además el traductor no se inventa lo que está diciendo la otra persona y por tanto después se refleja en acta algo que no ha dicho el diputado? Pero es que aparte de todo es que es una pérdida porque el lenguaje es comunicación, pero no solamente son las palabras en sí, los tonos, las formas, el cómo se dicen las cosas también son importantes, y con un traductor se pierde por completo eso, y por tanto pueden perder incluso significados algunas frases que se estén haciendo. Pero sobre todo, es que es un disparate porque las lenguas tienen que tender a comunicarse y por tanto a unir. Y esto se hace fundamentalmente como signo de diferenciación de unos con otros. Y por eso es por lo que creo que en un Parlamento como el Congreso de los Diputados, que es la casa de todos los españoles, no se debería nunca haber dado este paso. Y después ya, como se ha dado, es para nota ya. Porque claro, sin antes aprobar la reforma del reglamento, que es, insisto, una ley orgánica, imponerlo porque lo impone la mesa del Congreso, porque es una decisión de la presidenta del Congreso, me parece que las cosas en democracia, dentro de un Estado de Derecho, no se pueden hacer de esta manera. Es Fíjate, decir, a mí me por llamó las bravas. muchísimo, Antonio, la atención que en ese pleno en el que se va a decidir si se aprobaba o no el uso del euskera, del gallego y del catalán en el Congreso de los Diputados, ya se habían comprado los pinganillos. Sí, ¿Cómo claro. es posible? Bueno, pues por eso es que... Pero bueno, vamos a ver, tú no puedes comprar los pinganillos antes de aprobar la ley, porque imagínate que por una de aquellas hay alguna confusión, las vemos todos los días, a la hora de votar y sale que no. ¿Qué Bueno, haces con los pues, pinganillos? pues, ¿Los donas a una ONG? habría ¿Lo sido- revendes por Wallapop? ¿Qué haces? Habría sido una malversación de fondos públicos. Les Claro. darían una Tú amnistía. no puedes hacer esto. Les darían una amnistía, Bueno, como se lo también quieren es dar a los del También proceso. es verdad. Porque es que estamos entrando en unos procesos en los que aquí vale todo. Y Ya. por consiguiente, como el que tiene el poder político parece que puede hacer cualquier cosa y los demás son los que somos iguales ante la ley, pues bueno, ya hemos visto pues esto de los pinganillos y ahora lo de la amnistía, que a mí me costaba trabajo pensar que Pedro Sánchez fuera a dar ese paso. Yo creía que Pedro Sánchez iba a hacer todo lo posible por conseguir la investidura. Pero evidentemente que diera ese paso me costaba trabajo. Pero cuando el otro día, desde Nueva York, le escucho al presidente del gobierno diciendo que él no fue nunca partidario de judicializar el proceso. Vamos a ver, Oiga, ¿pero no está judicializando un acto político, como usted dice, no. Está judicializando una violencia que hubo allí. Está judicializando el que se hizo un referéndum unilateral. ¿Que saltaron la ley? Está judicializando Ah, sí, claro. el que se dijo que una región española se separaba de España y se hacía independiente. Es decir, que lo que se está judicializando son actos delictivos. Bueno, pues al parecer, cuando él entra por esa dinámica, sin duda alguna, es porque el siguiente paso se le llame amnistía o se le llame como se llame, se quiere hacer una tabla rasa
para decir que en España se ha maltratado a políticos, cuando nunca se ha hecho, sino que se han juzgado delitos, y que por tanto esa mancha tiene que extinguirse, con lo que pone en entredicho pues la separación de poderes y por supuesto el Estado de Derecho, porque, Vamos a ver, se dinamita, lo rompe. si no tiene cabida. ¿Cómo se va a hacer? ¿Se va a dinamitar ya la Constitución también? Porque entonces es que estamos en una situación gravísima. Eli, es que no solamente lo dice los Rodríguez constitucionalistas, ¿no? sí. Es que lo decían todos los líderes del Partido Socialista solo hace un año. Ya. Que la amnistía no cabía dentro de la Constitución. Es que, por tanto... Y entonces, si no cabe, bueno, ¿qué? pues, ¿Qué hacemos? Pues... ¿Vía decreto sui generis, que es como se están haciendo muchas cosas? Mira, Eli, yo estoy preocupado por una razón. Porque la Constitución del 78 se hizo con un amplísimo proceso negociador y de generosidad por todas las partes. No, y con un consenso muy claro. Pero fundamentalmente eran dos pilares los que mantenían la Constitución, que era el centro-derecha, en aquel momento la UCD, después el Partido Popular y el Partido Socialista. Después allí se unieron, lógicamente, los nacionalismos, y por eso se les dio el término nacionalidades, los estatutos de autonomía, etcétera, etcétera. Y después el Partido Comunista y AP, en aquel momento, que eran los grupos minoritarios de izquierda y de derecha. Pero el problema está que una de las patas que sujeta, uno de los pilares que sujeta la Constitución, en estos momentos se siente más cómodo, llamémosle, con eso de la España plurinacional. El Partido Socialista, dirigido por Sánchez, se siente cómodo en ese proceso y se siente más junto a Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, el PNV o Junts, que junto a la otra mitad de España, o lo que ha dicho el Partido Socialista a lo largo de los últimos 45 años. Y por tanto, a mí me parece que estamos entrando se va a abrir una legislatura que va a ser un proceso constituyente, pero un proceso constituyente cuando no hay el consenso que había en 1978, cuando este proceso constituyente va a estar media España enfrentada con otra media España, y por tanto nos están metiendo una dinámica porque Sánchez siga en el poder que nos puede llevar a una ruptura de la convivencia. A mí me parece muy grave y deberían todos los políticos ser responsables con los actos que van a tomar, porque son actos que pueden poner no ya solo en entredicho a la Constitución española, sino la convivencia de los propios españoles. Bueno, dentro del Partido Socialista también hay enfrentamientos, quiero decir, también se está rompiendo la convivencia dentro del propio Partido Socialista. Hombre, es natural. Es que hay personas que han hecho que hicieron esa transición, que fueron los que firmaron esa Constitución, entre ellos Felipe González y Alfonso Guerra, que han sido los más claros representantes cuando han hablado contra lo que está haciendo su propio partido. Y, lógicamente, después surgen otras voces a las que, evidentemente, a Alfonso Guerra y a Felipe González no se les va a expulsar, pero a Nicolás Redondo Terrero, por ejemplo, ya se le ha expulsado como un aviso a navegantes. Pero en esta misma reunión en la que Felipe González y Alfonso Guerra pusieron el grito en el cielo, porque evidentemente están viendo lo que hace un momento estaba yo diciendo, que caminamos hacia una España constituyente para la que no hay consenso actualmente y nos podemos meter en un lío enorme como sociedad. ¿Qué esperas tú de la manifestación el domingo que ha convocado el Partido Popular precisamente en contra de esa amnistía? Hombre, creo que va a ser una manifestación importante. Primero porque el Partido Popular es un partido que tiene una fortaleza ahora mismo en toda España grande, y van a venir personas del Partido Popular de todo el país. Pero es que aparte de todo, ya no solamente dentro del Partido Popular, es que hay millones de españoles que ven que lo que se está haciendo con el tema de la amnistía, es decir, perdonar unos delitos a unos políticos porque quieres comprarles un voto por una investidura, es una indignidad, y la verdad es que hay gente dispuesta a decir que por ahí no se pasa. Bueno, pues ha sido una semana muy ajetreada, es verdad que todo... han sido dimes y diretes, yo te digo, tú me respondes. La semana que viene tenemos ese intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo, ahí ya pasaremos a los hechos, veremos qué es lo que ocurre finalmente. Tenemos por delante esa manifestación del domingo, así que el próximo viernes tendremos mucho que comentar, Antonio. Pues sí, seguramente. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos